La festividad de Pesaj tiene que estar acompañada de un gasto económico para cumplir con el precepto de la manera correcta. ¿Cuáles son los errores principales que cometemos a la hora de conmemorar esta fiesta? En entrevista para Enlace Judío, el rabino Abraham Tobal nos explica. Hola rabino, ¿cómo está? Muchísimas gracias por recibirme. Un gusto, como siempre, de estar con ustedes y poder hacer llegar los mensajes a toda la audiencia. Pues bueno, estamos por iniciar una de las festividades más importantes de todo el año en el calendario hebreo, que es la festividad de Pesaj. Una fiesta que suele ir acompañada de muchos errores que tendemos a cometer en las diferentes comunidades judías, no solamente en México, sino alrededor del mundo. ¿Podríamos enfocarnos en el error principal que usted ve al aproximarse a esta fiesta? Aprovechando que usted está al frente de toda una comunidad y lo ha estado por muchos años, ¿cuál es el error principal que usted considera que la gente solemos cometer en esta festividad? Bueno, tal vez que se enfoca una fiesta tan importante que tiene tanto mensaje y contenido educativo como una fiesta más. Son días que no hay clases, entonces son vacaciones, entonces es la oportunidad de irse con la familia a un hotel, que no tiene nada de malo ir a un hotel, mientras se le dé el sentido real al mensaje tan importante que tiene esta festividad para nuestro pueblo y nuestra tradición y religión. Entonces pasa como todo, la rutina todos los años, regresamos a lo mismo, a veces no se estudia el porqué de las cosas, qué nos pide Dios, y se convierte, es una festividad, como sucede lamentablemente a veces con otras. Rosh Hashanah son las fiestas mayores, y es cuando hay más gente va al templo, Kippur, y la sinagoga, y también se vuelve rutinario, que es el día que me encuentro con más gente, entonces la oportunidad de estrenar ropa, y el desfile, etcétera. Que devuelvo a repetir, que no se malinterprete, no tiene nada de malo estrenar ropa, siempre y cuando no se deje de lado lo más importante. Y yo creo que Pesaj, más que cualquier otra festividad, caemos en eso. Uno de los errores es también que son días festivos, y más cuando coincide con las vacaciones del país. Entonces es una combinación, no hay clases, son vacaciones del país, entonces son unas vacaciones más. Entonces creo que ese es el primer error de la visión de lo que es Pesaj. Claro, en muchas ocasiones ponemos la matzá en la cajuela de nuestros coches y pues nos vamos a nuestro lugar de vacaciones creyendo que estamos ya así cumpliendo con la fiesta, ¿cierto? Exactamente, ok, hay que pasarla bien porque es una fiesta, estoy de acuerdo, pero la razón de ser de la fiesta es lo que no hay que dejar de lado. Y bueno, en esta fiesta en particular, que la Torah insiste tanto, no nada más en la festividad de Pesaj, en todos los rezos lo decimos, recordar la salida de Egipto, porque son nuestras raíces, ahí se formó el pueblo. Es decir, eso tiene un mensaje que Dios indicó transmitirlo a nuestros hijos generación tras generación, porque si no entendemos de dónde venimos y por qué Dios nos sacó de Egipto, con qué objetivo, y la diferencia de la esclavitud a la libertad, no es simplemente una libertad física. Si no entendemos eso y no mantenemos ese testimonio, entonces no conocemos realmente nuestra identidad. Y para eso se nos da una fiesta específicamente para transmitir eso, para mantener el testimonio vivo y para mantener la historia viva, de generación tras generación. Entonces, no puede convertirse en simplemente días vacacionales, días festivos. Es decir, de ahí la importancia. Ahora, rabino, otro error que tal vez solemos cometer también es que pues esta fiesta está acompañada de un gran gasto económico. Vamos a hacer las compras de Pesaj, eso ya incluye un gasto, pero también otro gasto común pues es ollas, vajillas. Quizá hay mujeres que se esfuerzan para comprar electrodomésticos especiales para Pesaj. ¿Esto es necesario? Ok, voy a ampliar un poquito más tu pregunta
porque tanto en los productos como los utensilios, también hay un error de visión. Hay una regla en la Torá muy cierta que hay que quitar todo el pan leudado, dice todo el jamés, lo que se llama, lo que fermenta, bueno, los 5 tipos de granos cuando fermentan, que eso tiene un mensaje, además de recordar la salida de Egipto, que eso sucedió, que el pueblo de Israel cuando salió no alcanzó a preparar el pan, no alcanzó a fermentar, pero eso es un detalle para un mensaje obviamente más profundo, ¿no? También lo que representa lo fermentado, la soberbia, la falsedad, ¿no? Que uno enseña a ir a lo más auténtico, que ese era el mensaje de la salida de Egipto, pero también está indicado en quitar todo el jamés, todo lo que contenga algo fermentado de esos 5 granos. Esa es la base, el mensaje de la Torá, como un medio también para lograr el objetivo principal de educar a los hijos y transmitir las leyes. Entonces, es como, yo siempre lo digo, como la forma didáctica de enseñar audiovisual con todos los sentidos. No es lo mismo contar una historia que relatar de una forma vivencial, tangible, que estás sintiendo, percibiendo, sintiendo sabor, viendo ciertas cosas, como decir, detalles que nos recuerdan, que nos lo hace más vivencial. Es una forma educativa, pedagógica, mucho más efectiva, como todos lo sabemos, ¿no? Las escuelas también hoy en día se utiliza audiovisuales, se utiliza ciertas cosas tangibles para que les quede más a los niños. Entonces, parte de eso es comer la matzá, recordando el pan que comió cuando estuvieron de Egipto, tomar las copas de vino, comer algo amargo por la amargura, pero el objetivo principal es transmitir esa historia, nuestras raíces, los valores, la fe en Dios, la demostración de la existencia de Dios que sucedió en ese momento, que no iba a cambiar la naturaleza cada generación, sino que la mantengan como testimonio. Ok, dentro de ese detalle de no comer jamés, de repente ya se fue extendiendo y se hizo ya una industria. La gente quiere comer, bueno, normal en la fiesta. Hay cosas que sí se justifica, hay que cerciorarse que un producto normal no contenga algo de jamés. Pero de repente, perdón que lo diga de esta manera, no es burla o crítica, pero llegamos a lo ridículo. Yo lo vi con mis ojos, si no lo hubiese creído. Vi en Estados Unidos y en Israel, de repente hasta papel de baño, kasher le Pesaj. Me refiero, ya se llega a algo ridículo. ¿Por qué? Porque también es una oportunidad comercial. De vuelta, no estoy acusando a todo el mundo. Hay gente que ayuda en supervisar los productos para que la gente tenga servicio, y hay quien abusa. Bueno, si la gente es una oportunidad para vender, y ahorita que creen que todo tiene que ser supervisado, entonces puedo vender papel de baño, y puedo vender jabones, y otra cosa que ayer el Pesaj, entonces voy a aprovechar la oportunidad. ¿Y cuál es el problema de eso? Entiendo a los que tienen intereses comerciales, abusando de la inocencia de la gente, pero la gente entrar a ese juego, que todo gira tras nada más los productos, que se hay que respetar lo que está establecido por la Torá y por la Halajá, 5 granos fermentados o lo que tenga una mezcla de esos 5 granos, ¿no? Que son trigo, cebada, centeno, avena y espelta, de esos granos fermentados. Pero después hay cosas por ignorancia, cosas por costumbres, que en un tiempo había una necesidad, como los ashkenazim, que no comen arroz ni leguminosas porque se mezclaban con otros granos, podía fermentar el grano prohibido y mezclado, que se podía, antes no era todo industrial, ¿no? Entonces se vendía arroz con algunos granos de trigo mezclados porque la gente cosechaba de su granja, ¿no? Que muy, muy casera, y entonces podía hacerse jamés todo. Entonces por eso hicieron unos alejamientos, que los sefadim no lo tomaron otra regla de revisar que no contenga otro grano. Pero no importa, eso fue como un alejamiento,
Pero de ahí se fueron extendiendo y a cosas que no tienen nada que ver, y después por ignorancia, un ejemplo, jamés es lo que fermenta, entonces algunos comen vinagre porque es que se fermenta, cuando fermenta, o el queso porque fermenta la leche para hacer queso, pero no tiene nada que ver. Esos lo hacen con buena voluntad, ¿no? Con la mejor intención, pero es ignorancia, que se les nada más 5 granos. Entonces ya de eso, quien aprovecha y hace también negocio, y de repente se entra ya en un gasto extremo. Un ejemplo que preguntabas de los utensilios, es muy sencillo, algo que tiene una lógica. Un utensilio, que una olla donde se hierve la comida, la olla es porosa, puede absorber, si cocinas espagueti, por decir, que es jamés, que se hace con harina, y absorbe, eso uno lo puede comprobar, y después cocinas otra cosa, de Pesaj, en hirviendo también, que la olla suelta, lo que absorbió, se llega a mezclar. Entonces, lo que hay que hacer, muy sencillo, no hay que entrar en un gasto de comprar otras ollas, simplemente, de la misma manera que lo absorbió, lo suelta. Entonces pones a hervir agua, haces que suelte todo y ya lo tienes listo para Pesaj. Pero muchas otras cosas que no se usa, una cafetera, que tú no lo usas para jamés, no tiene ningún problema, no tienes que comprar una especial. Y un ejemplo, todo lo de vidrio, bueno, los ashkenazim acostumbran, si es que el vidrio tampoco, pero nosotros según la halajá, el vidrio no absorbe ni suelta, aunque sea con caliente que lo usaste, lo puedes usar. Y otra cosa, un plástico, lo que sea, si lo usaste nada más en caliente y jamés, que llegó a absorber jamés, entonces hay que calentarlo también, que suelte. Pero si no lo usaste para jamés, o lo usaste en frío, como, ¿cómo se llaman esas cosas de plástico que la gente guarda? Toppers, digamos, o ese tipo de cualquier artículo similar, que lo usas nada más para guardar en el refri cosas, aunque guardaste jamés, eso no absorbe ni suelta, entonces no hay ningún problema. La mayoría de las cosas que uno tiene en la cocina, fuera de lo que usaste con caliente y solamente con algo de jamés, no se necesita ni prepararlo, con lavarlo nada más que esté limpio es suficiente. Pero como dije, por la ignorancia se fueron agregando cosas y exagerando, y de repente se hizo un gasto inconcebible, y gente que no puede, y yo les aconsejo mejor cumplir un valor que también tiene Pesaj, como empezamos la Agadá, Alachmania, Kol Divchine Tebehul, empezamos invitando al necesitado. Ese dinero que estás invirtiendo por ignorancia en un gasto astronómico que no es necesario, que se estudia las reglas necesarias, ayuda a gente necesitada que de verdad necesitan hacer el seder y no tienen para comprar matzá y vino. Eso sí es un mérito muy importante. Claro. Sí. Y dale valor a la esencia, dale valor a prepararte para transmitir a tus hijos la historia, nuestras raíces, el mensaje que tiene Pesaj. Claro, me parece que lo importante es siempre usar el sentido común. Por ejemplo, si tenemos un consomé de pollo que no tiene nada en sus ingredientes de ningún tipo de grano prohibido, o pues cualquier otro alimento como quizá un puré de tomate, ¿estos productos tienen que ser kosher de Pesaj, estar elaborados, fabricados especialmente con el sello de Pesaj? No, efectivamente, y quiero que ser muy claro porque es un tema muy polémico y muy confuso también. Efectivamente, en los tiempos de antes, bueno, unas latas de palmitos, un puré de tomate y todo eso, nunca se había hecho supervisión. Lo que pasa es que la industria también se hizo más compleja y a veces hay muchos ingredientes, pero de todos modos hay una regla muy importante. ¿Por qué se hace tanto énfasis en Pesaj, que se cuidan más que lo kosher o no kosher? Porque hay una regla halájica que indica que es en Pesaj, dentro de Pesaj, si se mezcló algo mínimo de jamés, ya se prohíbe todo. Antes de Pesaj, o en otras cosas en kosher, si hay 60 veces más. 60 veces más es el parámetro para saber que ya se perdió el sabor. Porque no es exacto 60, es que ya no le des sabor. Si se mezcló algo no kosher con algo kosher y no le da sabor, hay 60 veces más, se permite durante todo el año. También antes de Pesaj se mezcló jamés con algún producto kosher de Pesaj y hay 60 veces más, es nulo antes de Pesaj, pero en Pesaj no. Entonces, cuando hay
ese tipo de dudas, si uno sabe que los ingredientes no tienen nada de jamés, se sabe con certeza, igual lo recomendable es comprarlo antes de Pesaj, por si se mezcla algo mínimo en alguna circunstancia, y ahí es seguro, aunque se haya mezclado, no importa. De hecho, la halajá especifica, ¿no? Con que se cayó, digamos, cerveza, que es de levadura de cerveza, me refiero que es jamés, con otra bebida, y hay 60 veces más antes de Pesaj, lo puedes consumir con el vino. Se le cayó un poquito de cerveza, lo puedes tomar ese vino en Pesaj, ¿ok? O si se cayó un pan dentro del vino antes de Pesaj y lo cuelas antes, es decir, no alcanzó a dar sabor, es muy poquito, puedes tomar ese vino en Pesaj, por decir, ni hablar alguna cosa que no tiene nada que ver con pan. Sin embargo, esa regla que estoy diciendo no es absoluta, me refiero en todo, porque hay cosas, hay que checar, hay que tener conocimiento también, porque hay cosas que tienen muchos ingredientes y uno cree que esto no debe tener nada de jamés, y puede ser que de los ingredientes básicos, ¿no? Que le da sabor, como la industria es muy compleja, ¿no? En la preparación. Entonces, digo el concepto, no estoy dando una indicación práctica en todos los casos, porque nada más algo que uno está seguro que no tiene nada que ver, un ejemplo, una carne, un queso, una leche, todo eso no tiene que ser especial para Pesaj. Me refiero a cosas que seguro que no tienen jamés, no tienen que prepararse especial y eso. Y aunque se haya apoyado en utensilios que no sean kasher de Pesaj, no importa, porque voy a repetir, seguro que no hay algo que le dé sabor de jamés, ¿me entiendes? Entonces siempre igual, como una recomendación general, por la ignorancia de la gente, no todos saben, siempre ese tipo de cosas es mejor comprarlo antes de Pesaj para cerciorarse de que no hubo ninguna mezcla. Claro, Rabino, entiendo que lo básico es entender la esencia. Otro tema importante y muy complicado y a veces cansado para las madres, para las mujeres de la casa, es la limpieza. ¿Tenemos que hacer limpieza de Pesaj si vamos a salir de vacaciones? ¿O qué tan profunda puede ser? ¿Podemos agarrar una parte de la despensa con todo lo hametz, meterlo ahí y cancelarlo, taparlo de algún modo para no tirarlo? Ok. Bueno, tú estás hablando, hiciste la pregunta si vamos a salir de vacaciones. Yo me quiero referir a que no vas a salir de vacaciones. Es decir, si uno va a estar en el ceder con su familia. Que se lo diste por hecho, tal vez, que hay que hacer una limpieza súper profunda de toda la casa, limpiando paredes, techos, cortinas, ok. Y también ahí hay un error que la verdad siento hasta pena por el desgaste, a veces de muchas mujeres que a veces tienen varios niños y no tienen la fuerza y sienten que hay una obligación de hacer una limpieza súper profunda de toda la casa, que eso también es una información totalmente errónea. Me refiero, no es cierto. Sí está indicado claramente en la halajá que hay que quitar todo el hametz, pero dice, Kol makom shemachnisim bo hametz richen bedika, lugares donde comúnmente se pone el hametz, hay que revisarlo y quitarlo por dos razones. Pero cuando no está ninguna de las dos razones, no habría necesidad. ¿Cuáles son las dos razones? Una, como es tan común, pan, galletas, todo el año lo comemos, si no lo quitaste, se te puede olvidar, lo encuentras en Pesaj, una oblea, lo que sea, algo, y uno de forma instintiva la llega a comer. ¿Por qué digo esta razón? Porque hay otra más que dice que no puedes tener en tu propiedad, que te pertenezca a ti, hametz, aunque no lo comas. Pero para eso, si yo lo vendo, por eso se acostumbra, el rabinato de cada comunidad vende el hametz para que no se considere que sea tuyo. Entonces dices, bueno, aunque lo tenga ahí, ya lo vendí, no es mío. Pero ahí está el otro problema que se te puede olvidar. Okay. Entonces, para eso se quita todo donde hay niños, en los cajones, revisar bien que no haya ningún hametz. Pero obviamente que en el techo, los niños no se subieron al techo y dejaron el hametz pegado. Pero, y además no se te va a olvidar. Por eso se anula el hametz también. Si hay algún pedacito en algún rinconcito que no te diste cuenta, uno declara, se hace bitul hametz antes de Pesaj,
todo jamés que hay en propiedad lo considero nulo con el polvo de tierra y ya no se considera tuyo. Pero el jamés importante se puede cerrar en un closet y venderlo. Sí hay que venderlo para no tenerlo en tu propiedad. Pero de ahí, como dije, a limpiar techos y cortinas y ventanas y paredes, no existe eso. No hay ninguna razón para hacerlo. Si alguien quiere aprovechar una vez al año, que es una limpieza profunda de mi casa por higiene, para que todos los techos y todo eso, qué bueno, pero eso, si no lo pudiste hacer antes de Pesaj, hazlo en otra fecha. No tiene que ser por Pesaj. Y obviamente que ahí en la esquinita, abajo de la alfombra, si llegó a haber alguna migaja, no me la voy a comer si la encuentro en Pesaj, y ya la anulé. Entonces no importa si llegó a haber, no sé si me entiendes. Y hay esa falta de información, y como dije, si alguien con gusto tiene tiempo y fuerzas, qué bueno, pero una mujer que está cansadísima y no tiene energía, ¿por qué hacerla sufrir? Y ese desgaste, yo siempre digo una frase, que obviamente que es cierta. La principal razón de Pesaj es, como lo dice en la Torah, transmitirás a tus hijos. Digo que a veces las mujeres están tan cansadas de la limpieza y demás que no tienen fuerza para la noche del Seder, que es lo principal. Entonces, las cosas en su dimensión, en su lugar. Vuelvo a repetir, que no se malinterprete mi mensaje. Si hay que seguir las reglas, hay que hacer limpieza de lo que es necesario, como lo dice en el Halajá, donde se llega a ver jamés, donde los niños llevan y todo eso. Sí hay que checar los productos que no tengan ningún contenido de jamés, pero en su dimensión, sin cosas que no tienen nada que ver. Y sí hay que si los utensilios tienen que secarle Pesaj, pero eso, como dije, no es necesario comprar todo para Pesaj. Hay gente que hasta un refrigerador para Pesaj especial. Digo, son cosas ridículas. Y un ejemplo, limpiar el mármol y echarle agua caliente y ponerle papel aluminio. No, ahí no cocinas y no vas a poner algo hirviendo encima. Obviamente no pongas una papa hirviendo encima del mármol. Y sí, igual hay otra cosa, ¿no? Cuando pasan 24 horas, el sabor que da no es agradable. Entonces, pero bueno, de antemano se evita donde realmente puede haber algo caliente que absorbió y va a soltar, pero no forrar toda la casa y yo sé que, de vuelta, la gente lo hace con buena intención y tal vez tenga hasta mérito quien piensa que está haciendo bien, pero se tiene que conocer la información correcta y no ni gastar de más ni desgastarse. Pues Rabino, para finalizar la entrevista le quisiera preguntar por qué sí nos tenemos que preocupar, ya que nos hemos enfocado en los errores, hacer limpiezas exhaustivas, hacer gastos que no son necesarios. Simplemente, ¿qué sí debe de tener nuestra atención en esta festividad? Ok, bueno, la Torah lo dice de forma explícita. Veigatale menja bayom ha'u lemor. Le transmitirás a tus hijos en ese día, diciendo, Ba'abur ze asa Hashem li besetim Israel. Por esto fue lo que sucedió cuando Dios me sacó de Egipto, y lo decimos en la Gadá. Ba'abur ze, esto está señalando algo. Lo amarti la beshah shematzah umaror monajen lefaneja. Se refiere cuando está la matzá y el maror, que dice, como lo dije hace un momento, de una forma más didáctica. El objetivo principal, vamos a entender, Dios hace 3.350 años más o menos, demostró su existencia de forma inequívoca, contundente. Alteró todas las reglas de la naturaleza a través de las 10 plagas, después cuando se abrió el mar. No quiso Dios destruir el mundo, volver a construirlo para demostrar que Él es el creador. En vez de eso hizo algo similar, el único que puede alterar todas las reglas de la naturaleza, desde el agua que se convirtió en sangre, los animales, el polvo, los seres humanos, es el creador. Pero eso lo vieron, lo constataron toda esa generación. Pero Dios dice, bueno, después van a pasar muchos años y van a haber nuevas generaciones que no constataron eso. ¿Cómo se mantiene esa historia viva? Haciendo un ser de Pesaj, año tras año, contando, y además que salimos a la libertad de la esclavitud, pero que Dios nos recibió como pueblo para darle un sentido a la vida, un mensaje también de unión
que era muy importante, que ahorita voy a decir un detalle al respecto, pero quiero terminar la idea general. Entonces Dios dijo, tienes que cada año reunirse la familia, relatar toda la historia, inculcar esa fe, transmitirla a tus hijos, y de esa manera, si una persona lo llega a dudar si fue cierto o no, se preguntarían con un poquito de lógica, ¿que a mi papá se le ocurrió toda esta complicación y hacer? No lo inventó mi papá. Mi papá lo vio en casa de su abuelo, de mi abuelo. Pero a mi abuelo se le ocurrió, o a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo. ¿Y cuándo comenzó? Si no fue cierto, ¿cómo uno le transmite a sus hijos y empieza algo tan complicado de algo que no existió? Una generación, millones de personas hicieron una mentira a sus hijos, digo, no tiene lógica. Entonces un testimonio vivo que implica nuestra identidad, nuestros valores, cómo nos formamos como pueblo. Todo lo demás son medios, hay que respetar los medios también, pero sin olvidarse el contenido. Y además, profundizar un poquito, un ejemplo, comemos matzá porque no alcanzó a fermentar. Eso es, ok, está escrito, pero ese es el motivo superficial. Uno se puede preguntar, ¿y por qué no alcanzó a fermentar? ¿Qué no les podía dar un poquito más de tiempo que preparen correctamente? Y además de eso, siempre lo digo así, por un incidente de cocina tenemos que hacer tanto relajo. Me refiero, ¿qué me importa cómo le salió el pan, la masa, si salió más fermentado y si se hubiese quemado o no? Tengo que hacer, recuerdo el milagro y todo, pero no el incidente. Obviamente que tiene más profundidad eso, que también hay que estudiarlo y analizarlo. Justamente, eso fue una prueba, es un parámetro. Si no alcanzó ni el pan a fermentar, quiere decir que no se fueron preparados con comida lo suficiente, porque ni el pan, que es básico, ni tuvieron tiempo que fermente. Y salir al desierto, millones de personas, hombres, mujeres y niños, con una galleta que ni alcanzó a fermentar, era suicidarse. Digo, no había Walmart en el desierto, ni helicópteros para surtirles. Entonces, justamente, después de toda la demostración de los milagros que Dios los quería examinar, a ver si ya tienen fe en Dios, que Dios los va a alimentar, como después sucedió, que les cayó el pan del cielo, la maná. Me refiero, entonces, estamos recordando el detalle que demostró que el pueblo de Israel ya recibió la lección. Entonces, no es el accidente de cocina, pero eso hay que transmitirlo, eso es concientizar eso. Después tenemos el sacrificio de Pesaj, que también era el chivo, el cordero, pues se puede hacer, que era el ídolo de los egipcios. También atreverse a matar su ídolo antes de salir era demostrar, pero además tenía esos mensajes. Porque un ejemplo, voy a hacer nada más un detalle más que creo que es muy importante. Si vemos el texto de la Torah, cómo les ordenó hacer el sacrificio de Pesaj, que nosotros comemos el aficomán, bueno, la matzá recordando, hoy no tenemos eso, pero esto es muy extraño. Varias reglas que dices, ¿qué sentido tiene? No se podía comer la carne cruda, tenía que ser asada. Tenía que el cordero entero asarlo, no se podía partirlo, no se podía romper un hueso. Tenían que comer en una sola casa, un grupo, no podía alguien extraño que no estaba en el grupo. ¿Por qué? Tenía que ser un cordero dentro del año, no mayor. ¿Qué relevancia tiene eso? ¿Qué me importa asado o hervido, como se le antoja? Todo el mensaje, se está formando un pueblo. La base, esa fusión y unión del pueblo. Por eso fue insinuado hasta en el animal que comieron. La diferencia de crudo a asado, ¿qué pasa cuando coces la carne? No de crudo, de cocido a asado. Cuando coces la carne, los poros se abren. Cuando la asas, se unen. Es un mensaje de unión. Por eso el animal entero, todo el pueblo somos como un cuerpo. No puedes romper un hueso, rompes un hueso. Por eso un cordero del año es más, ahí siente el corderito. Cualquier parte que le lastimas del cuerpo, lo siente en todo el cuerpo porque está más frágil. Un toro, pues algo se lastima, no pasó nada en todo el cuerpo. En una sola casa, en un solo grupo, que decir, no saques de ahí, que decir, todos, es justamente el concepto de esa unión del pueblo. Por eso en Pesaj festejamos la familia unida, toda reunida y transmitida a los hijos. Entonces es conciencia
de esos mensajes, porque comemos de Masá fue la prueba de fe, comemos ese animal que también fue prueba de fe y también ese sentido de unión. Eso es Pesaj. Inculcar eso en la siguiente generación, tenemos una identidad, salimos de la esclavitud, pero no para ser esclavos del becerro de oro, del dinero o del trabajo, para tener una libertad, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene libertad? El que tiene fuerza de voluntad. Porque uno dice, no, yo hago lo que se me antoja, es el que es esclavo de sus deseos y que no tiene esa libertad. Dios nos sacó, no para salir de una esclavitud y ser esclavos de otra cosa, es para ser libres de verdad y hacer lo que consideramos correcto, nos da el parámetro. Esa es la identidad judía, ese es el judaísmo, eso es lo que hay que transmitir. Está bien, se complementa con algunas reglas para darle la forma a Pesaj, pero no nos quedemos en la forma y muchas veces ni es forma. Me refiero a cosas innecesarias y como dije, si quieres aplicar valores, utiliza tu dinero, ayuda a gente necesitada y haz nada más lo que la halajá te exige, no cosas ridículas que no tienen ningún sentido. Eso es realmente Pesaj, es la festividad básica y más importante tal vez que tenemos. Gracias, Rabino. La verdad es que cada año tenemos que hacernos la pregunta de qué tenemos que liberarnos este año. Quizá ya no estamos en una esclavitud en Egipto, pero tenemos que liberarnos de apariencias, de adicciones, quizá de vicios terribles, de una adicción por el trabajo, de el no prestar atención a las cosas importantes. Exactamente, sí. Hoy somos esclavos de la sociedad, de que lo que nos dicta la sociedad, la moda, etcétera, lo tenemos que hacer. Somos esclavos del dinero, del trabajo, de la tecnología, que ya no hay la vida familiar. Y aquí te dicen, Pesaj, deja todo eso, reúnete con tu familia, analiza, transmite, encuéntrate a ti mismo, ve tu identidad. Y sí, efectivamente, hoy tenemos que aplicarlo, ese concepto en la época, en la realidad que estamos viviendo. Pero no dejemos de festejar con su esencia esta fiesta tan maravillosa. Pues Rabino, le agradezco muchísimo su tiempo, el que siempre nos explique con tanta claridad. Gracias y Hag Sameach. Ok, gracias a ustedes.